En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hoy me gustaría tratar sobre el tema ofrenda agradable. Las primeras dos ofrendas que fueron presentadas ante Dios correspondieron a las de Caín y Abel. Mas Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque esta era una ofrenda de sangre, lo cual tipificaba lo que un día su propio Hijo Jesús tendría que hacer: ofrendar su sangre por la redención no solamente de un individuo, sino de toda la humanidad. Aunque la sangre de los machos cabríos o la sangre de los becerros tenían cierto poder temporal, esta clase de sacrificios se pueden comparar con puentes inconclusos que no alcanzan a conectar de una manera plena al hombre con Dios. Pero el mismo Señor preparó todo esto como un anticipo de lo que haría su propio Hijo. Jesús se ofreció a sí mismo por la redención de la humanidad. Si Él no hubiese tomado la determinación de pagar ese precio, nadie sería salvo. Por tal motivo la Escritura dice: gracias a Dios por su don inefable. Sumando a esto, el escritor a los Hebreos dijo: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y añade: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 12 al 14. El Padre Celestial ofrendó a su único Hijo, quien a través de su sacrificio se constituyó en el único puente entre Dios y los hombres. Así que la invitación que el Señor Jesús hace a aquellos que se encuentran prácticamente perdidos en el laberinto de este mundo, el mismo Señor les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y les invita a que acudan a Él, porque nadie puede venir al Padre sino por Él. Esto está en Juan capítulo 14, verso 6. Para aquellos que están desorientados, Jesús es el camino. Para aquellos que están confundidos, Jesús es la verdad. Para aquellos que están muertos en sus propios pecados, Jesús es la vida. Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Todos merecíamos la muerte. Un día Él tomó el lugar de cada uno de nosotros, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juntamente con mi esposo Eli Emerson, nuestro gran anhelo por 7 años fue tener descendencia. Fueron tiempos de orar, creerle, pero un día entendimos que deberíamos marcar nuestra descendencia con una ofrenda agradable para Dios. El deseo de poder tener hijos debería ir unido a una ofrenda. La petición de poder tener descendencia que le sirviera a Dios siempre estuvo guiada en oración. Cuando pude quedar en embarazo, Dios nos bendijo con 3 hermosas niñas. La primera es Shiloh Victoria, y cuando Shiloh tenía 1 año y 2 meses llegó nuestra segunda hija, Rachel, una tercera hija, Emanueli, que hoy, gracias a esa ofrenda que hicimos, Dios nos bendijo con estos 3 hermosos regalos que han sido lo más valioso de parte de Dios para nuestra vida. Los pastores César y Emma Claudia Castellanos nos han enseñado la importancia de dar una ofrenda conforme a la voluntad de Dios. Cada vez que hacemos una ofrenda agradable, Él muestra su inagotable amor con nosotros y derrama su bendición.
Una ofrenda mayor fue la de Jesús, que hizo por cada uno de nosotros. Ofrendó su vida para salvar la humanidad de la esclavitud al pecado. Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Pagó el precio con su vida para que todas las personas, sin excepción, no se pierdan, sino que tengan una vida eterna. No importa qué tan difícil se vea tu milagro, Dios ofrendó su vida para darte bendición. Tú y yo nos debemos asegurar de darle ofrenda agradable a Él. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque al ofrendar tu Hijo Jesucristo por nuestra redención, Él aceptó lo que tú le pediste. Por eso nos unimos a esas palabras que quedaron plasmadas en tu palabra, que no fue por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por la propia sangre de Jesús. Esa sangre que derramó en la cruz del Calvario entró una vez y para siempre a ese lugar santísimo. Y gracias a ese sacrificio, el mismo Señor nos otorgó eterna redención a todos los que hemos creído en Él, porque Él ofrendó su propia sangre por nuestra redención. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: Jesús ofrendó su vida con su propia sangre y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.